Vamos pues al versículo 14 e iniciemos el estudio teológico de esta carta tan trágica y lastimera y patética a estos cristianos, entre comillas, meramente profesantes. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo se presenta a esta iglesia, como en las iglesias anteriores, de esta forma. En primer lugar, se presenta como el amén. Este título único, usado solo en la Escritura para describir a Cristo, proviene de Isaías 65:16. Veamos el origen de la palabra amén en el hebreo. Amén, siempre decimos amén, ¿verdad? Para todo, no saben ni lo que estamos diciendo, no saben, dijo el otro. Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Anoten a los que les interesa, la palabra verdad es la palabra hebrea amén. Y vean que se repite dos veces. El Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de amén, o que se tradujo verdad, jurará. Muy bien, amén entonces es la transliteración de la palabra hebrea que significa verdad, afirmación o certeza. Entonces la palabra amén significa verdad, algo que se está afirmando y que se está cerciorando. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, de cierto les digo, esa palabra de cierto es amén, amén. ¿Por qué? Porque es algo cierto, algo que está afirmándose y algo que es verdad. Se refiere la palabra amén a lo que es firme y a lo que no puede cambiarse. En el Nuevo Testamento se tradujo así sea. Entonces, amén se tradujo así sea, o de cierto te digo. ¿Qué significa pues, ahora que conocemos el significado etimológico, lo que Cristo quiere darnos a entender cuando Él se presenta como el amén? Significa que es a través de la persona y a través de la obra de Jesucristo que todas las promesas y todos los pactos de Dios son cumplidos y garantizados. Como dice 2 Corintios 1:20, en Cristo todo es sí y amén. Vuelvo a repetir, es a través nada más de la persona de Cristo donde todas las promesas que yo puedo tener y todos los pactos que Dios hizo y estamos actualmente bajo el pacto de sangre, es Cristo el que me confirma y me los garantiza. Lo que significa que si una persona dice que puede conocer a Dios sin Cristo, buscar a Dios sin Cristo, tratar de investigar quién es Dios sin Cristo, vive engañada. Jesús dijo en Mateo 11:25 en adelante, nadie conoce al Padre, ni tampoco al Hijo, a menos de que el Hijo te lo quiera revelar. En Gálatas 1 el apóstol Pablo escribió, le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces Cristo dijo, Juan 14:6, nadie va al Padre si no es a través de mi persona. El Dios creador de los cielos y de la tierra envió a su Hijo a este mundo para que sea a través de ese Hijo, a través de la cruz de Cristo, con lo cual el hombre se pueda poner en contacto con Dios, hacer la paz con Dios, conocer a Dios y tener una intimidad diaria con Dios. Todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo hace a través de mi Hijo. Si yo vengo al Padre y le digo, en el nombre de Jesús te pido lo que te pido, todo lo que recibo el Padre tiene que ser a través del Hijo. Esto es lo que significa el amén. Ahora, en segundo lugar, Cristo, en el versículo 14 de Apocalipsis 3, se presenta con otro título, el testigo fiel y verdadero. Ustedes saben que para ser testigo se requería en el judaísmo dos condiciones. La primera, haber visto con los ojos lo que estaba testificando. Y en segundo lugar, decir la verdad de lo que vio. En las cortes de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en el año 1605 llegaron los puritanos a Rhode Island, al estado de Virginia, y colonizaron Estados Unidos, todos venían con la Biblia,
Y Estados Unidos es el único país en el mundo y en la historia, el único en la historia y en el mundo que fue fundado sobre la Biblia. Actualmente también en cualquier corte, en cualquier tribunal, sacan la Biblia y te hacen jurar sobre la Biblia y te dicen, jura usted decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y cuando una persona le pone para jurar en un tribunal en Estados Unidos esto, y él jura el perjurio, o sea, si él jura falsamente, es peor la condena de la cual se le acusa, por lo cual se le sentenció. O sea que es tremendo el pecado de perjurio. Y cuando Cristo dice que Él es el testigo fiel, nos está mostrando claramente que Él fue verdaderamente el que bajó del cielo, y lo que Él vio en el cielo, lo que Él experimentó con su Padre, como Él fue el mismo Creador, baja a este mundo, y todas las palabras que Cristo nos revela y están contenidas en la Biblia son fieles y son verdaderas. No hay una sola mentira que Jesucristo haya mencionado. Si yo quiero saber de la muerte, no voy a preguntarle a Walter Mercado, ni le voy a preguntar al astrólogo, ni al brujo, ni al... Es un hombre, nada más un hombre en la historia que ha podido decirnos, yo he bajado del cielo y descendido a la tierra, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé, dijo Jesús, de quién vengo y de dónde vengo. Vengo al mundo y regreso al Padre que me envió. Entonces Cristo es el único ser humano que ha caminado en este mundo y cuyas palabras podemos nosotros absolutamente y con certeza profunda confiar. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante que cuando nosotros seamos testigos y llegues con una persona a decirle, oye, tú ya sabías de fulanita, le digas, no me digas nada de fulanita, dime si tú lo viste, porque para ser testigo yo tengo que haber visto y oído con mis oídos. A mí me llegan, oye, ya sabes que Billy Graham dijo esto, ya sabes que este fulano, mientras yo no oiga con mis oídos, o lea un libro de Billy Graham, o vea de cualquier hombre de Dios, o de cualquier hermano mío en Cristo, mientras yo no tenga información de primera mano, no puedo atreverme a dar mi opinión. Dice en 2 Timoteo, contra un anciano no admitas acusación más que con 2 o 3 testigos. Es tan grave la calumnia porque Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Y esta palabra acusador en el griego y en el hebreo significa el calumniador. Y Satanás es experto en herir la reputación de los que siguen a Jesucristo. Crucificaron a Cristo porque contrataron testigos falsos. No encontraron nada en él. A Daniel no le podían encontrar nada que pudieran realmente acusarlo. Le levantaron testigos falsos. Entonces tú no creas tan fácilmente lo que te dicen o lo que te hablan de cualquier persona. ¿Por qué? Porque Satanás está debajo de la mesa, debajo de la alfombra, debajo de la vida de muchas personas, tratando de usarlas como correo electrónico, cibernéticos de la calumnia y de la mentira. Y finalmente, Cristo dice en tercer lugar, en el versículo 14 de Apocalipsis 3, que Él es el principio de la creación de Dios. Esta palabra en el griego es ei archei teis. Tiseos tou. Muchas personas han tratado de usar este título, síganme con cuidado, para probar que Cristo fue creado y negar así su deidad. Dentro de estos grupos y dentro de estas sectas están los arrianos de los primeros siglos. Arriano fue un hereje que comenzó a atacar la deidad de Cristo y usaba este versículo, los testigos de Jehová y los mormones. Son los 3 grupos filosóficos que han tratado de quitarle la deidad a Cristo usando este versículo. Sin embargo, la palabra principio, cuando dice el principio de la creación de Dios, apúntala, es la palabra griega arche, así como suena arche, y no significa que Cristo haya sido la primera persona en haber sido creada, sino que Él es el origen o la fuente de toda la creación. Esto lo podemos comprobar fácilmente en Juan 1:3, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en Hebreos 1:2,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cual, siendo la imagen y el resplandor mismo de su gloria, y habiendo hecho la purificación de otros pecados en el cielo, se sentó en la diestra del Padre en las alturas. Ahí se le llama Cristo, no solo el Creador, sino el que sustenta el universo. Entonces, cuando en la iglesia algunas personas usan para decir que Él es el inicio, es porque ni siquiera conocen las raíces etimológicas de las palabras. Pero veamos otro ejemplo, otro versículo que también han usado muchos herejes para negar que Jesucristo no era Dios. Colosenses 1:15. Porque son los dos principales que tú te vas a enfrentar cuando estés defendiendo la Biblia. Y tú tienes que tener armas. Dicen Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es favorito si te visitan los testigos de Jehová en tu casa. Escucha, la palabra primogénito es prototokos en el griego. Proto, ya viene la palabra protón, prototokos. Y esta palabra no se limita al primer nacido cronológicamente, sino que se refiere al ser supremo o preeminente o al que recibe el grado o el más alto honor, como lo dice en el Salmo 89, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces no se limita a que sea el primero en haber nacido, sino que es el que recibe Cristo el más alto honor, la más grande exaltitud, la más grande honra y la más grande alabanza de todos los que existen en todo el universo. Como dice en Apocalipsis 5, que Dios tenía un libro sellado por fuera y por dentro. Cuando estudiemos esto lo vamos a analizar con detalles. Y entonces se mandó un ángel a preguntar, ¿quién es digno de abrir el libro y sus sellos? Y dice Apocalipsis 5 que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra. Imagínese un ángel, oye, pero algún papa, ¿no? Ni los papas. Una virgencita, ni las vírgenes. Un santito, nadie, dice la Biblia, fue hallado digno. Entonces Juan comenzó a llorar y se acercó uno de los 4 seres vivientes y le dijo, Juan, ¿por qué lloras? Y dice, porque ese libro tiene que abrirse. O sea, podríamos decir que Juan estaba anhelando que el mundo fuera juzgado. Y no es de que, como dice una persona, Armando dice que está a favor de la guerra. Yo jamás he dicho eso. ¿Quién puede estar a favor de la guerra? Nadie. Alguien necesita estar loco para estar a favor de la guerra. Pero tenemos que decir, estamos en contra de las guerras, pero hay guerras que son necesarias. Si Hitler no hubiera sido desarmado por la fuerza, si los traficantes no son desarmados por la fuerza y les disparan balazos, si no hubieran quitado el puesto a Mussolini, si Stalin no hubiera sido derrumbado de Rusia, si Noriega no hubiera sacado por la fuerza militar de Panamá, si los talibanes no hubieran sacado por la fuerza en Afganistán, nunca se arregla el mundo. Muchas veces la fuerza es necesaria, desgraciadamente. A nadie nos gusta la cárcel, a nadie nos gusta la policía, a nadie nos gusta la pena de muerte, pero son cosas necesarias que hay que meter a la gente, recluirla, aislarla por el delito y por la pecaminosidad. Entonces no amamos la guerra, Dios no ama la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, dice Santiago 4, es el resultado del pecado y Dios odia el pecado. Pero Dios usa las guerras y las convierte para su bien y las usa para juzgar a otras personas y se convierte en muchos países en instrumentos de la ira de Dios. Y tenemos que conocer a Dios. Vean ustedes Segunda de Reyes 24:2 en su caso en la noche. Segunda de Reyes 24:2, donde dice que Dios envió tropas, Dios envió contra Siria, Dios estaba detrás de todos los castigos y de las ciudades y de las naciones que fueron conquistadas y fueron derrumbadas en el Antiguo Testamento. Entonces se levanta un dictador, Dios levanta un ejército que vaya y derroque, que va a haber muertos, va a haber inocentes, pero desgraciadamente no la tienen la culpa los que van, sino el que está provocando todo. Toda la culpa de todo lo que pasa ahorita es un hombre llamado Hussein. Él es el responsable. Si hay civiles muertos, él es el culpable, no los que están persiguiéndolo, ni los escudos que él está usando. Pero repito, hay una incomprensión bárbara por la influencia y la presión del mundo sobre nuestra manera de pensar.
Y si tú no piensas ni amplías tu criterio y permites que el Espíritu Santo sea el que te pueda, como dice una persona, te lavaron el cerebro, le digo, a ti también, le digo, pues a mí me lo lavaron mejor. Porque hay que ver quién fue el que te lavó el cerebro, ¿verdad? Entonces todos necesitamos un lavado del cerebro, pero fíjate de quién viene el lavado del cerebro. El mío me lo lavó Dios, gracias a Dios, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces esta palabra, ¿verdad?, no se limita, prototokos, primogénito, a el primer nacido cronológicamente. Cristo, pues, lo que significa en Apocalipsis 3:9, es el origen, arche, la suprema persona, prototokos de toda la creación. Esta herejía acerca de la persona de Jesucristo fue la razón, o una de las principales razones, por lo que la iglesia de la Odisea comenzara a morir espiritualmente. Cuando una persona se comienza a alejar de Cristo, miren ustedes, el diablo llega y te comienza. El momento que nos alejamos de Cristo, ¿saben lo que perdemos? Perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza para resistir las ideologías y las filosofías y la inmoralidad. Y eres débil sexualmente, eres débil intelectualmente, como dice en Efesios 4:17, eres arrastrado por todo viento de ideologías, de doctrinas y de sectas y de corrientes filosóficas. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Nos debilitamos intelectualmente y moralmente. Entonces llega el diablo y te ataca filosófica y moralmente y teológicamente. Y todas las personas que se alejan de Dios, el diablo las ataca y los vuelve herejes. Y tú te encuentras hoy tú hace 4 años estabas en la iglesia y ahora ya no crees que Cristo es Dios. No, hoy tú ya no crees ni en la Biblia, no, que la Biblia. Y comenzamos a descubrir que sus mentes han sido infectadas. Y esto sucede siempre cuando somos tibios, como vamos a terminarlo. Las falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo, especialmente los que niegan que Cristo es Dios, es la principal característica de todas las sectas y de todos los cultos heréticos modernos. En el versículo 15, para terminar, Cristo le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la vida cristiana, recuérdalo durante toda tu vida, no se puede ser neutral. No se puede tener una camiseta que diga América y abajo Chivas. O eres de la América o eres de las Chivas. No puedes traer Toluca y América tampoco. No puedes meterte goles a ti mismo, tú tienes que decidir contra quiénes va a haber goles. Y en esta vida solamente hay los que están, los que piensan y los que siguen y recogen con Cristo y los que desparraman en contra de Cristo. No hay términos medios. O somos apasionados por Cristo, ardiendo por la verdad, como antorchas, o estamos apagados. Vomitar es un término que se usa para arrojar algo descompuesto que tenemos en el estómago. Y este lenguaje figurativo nos habla o representa el odio de Dios. Cuando dice te vomitaré de mi boca, Dios nos muestra su odio hacia todos aquellos que son indiferentes, a los que nunca tienen un compromiso con Él. Dios odia a la falta de compromiso y a los que no están consagrados en su reino. Josué, cuando entró a Canaán, requería de hombres decididos, guerreros, dispuestos a ir contra la corriente del mundo entero. Y en Josué 18, versículo 3, les dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová y el Dios de vuestros padres? ¿Qué fue lo que impidió que el pueblo, los guerreros, los soldados, avanzaran y tomaran y se apropiaran de algo que ya les pertenecía? La indiferencia, la negligencia, la falta de compromiso, la falta de consagración. Dicen Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto nos habla, ¿verdad?, que dentro de la iglesia, esta iglesia de la Odisea, donde, repito, casi no había absolutamente personas salvas, y en otras que están infiltrados, nos habla de todas aquellas personas que la Biblia menciona que han entrado a la iglesia, en esta iglesia y en todas las del mundo, han entrado encubiertamente. Dice 2 de Pedro 2:1, hubo falsos profetas entre el pueblo,
se refiere al Antiguo Testamento, habrá también entre ustedes falsos maestros que introducirán, fíjense cómo, encubiertamente. Ahí vas a un estudio bíblico y si ese maestro no está checado por los pastores, si esa persona que te da el estudio bíblico no tiene madurez emocional, balance espiritual, balance mental, puede ser presa de Satanás para introducir bajita la mano una herejía, una semilla venenosa. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Las herejías nos destruyen la pasión por la verdad. En el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, que está dedicado a la apostasía, dice el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Les escribo, les exhorto que contendáis, que sean soldados, que sean guerreros ardiendo por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está otra vez. Algunos hombres han entrado, ¿a dónde han entrado? A la iglesia. Aquí entre nosotros, en medio de la iglesia donde tú me estás viendo, ahí hay personas que no todas son ovejas, hay muchos que son chivos y chivatos y chivatones. La indiferencia a las cosas espirituales es una especie como de muerte helada, en la cual todo me deja de importar. Hay guerra, no vamos a evangelizar, no me interesa nada absolutamente, no lloro por el pecado, no lloro por las cosas, las maldades, tantos abortos, tantas mujeres embarazadas, me deja de importar todo y comienzo a volverme frío. Y en ese momento, como estoy con un pie en la iglesia, no puedo estar hasta 0 grados donde se congela el agua, sino que como estoy con un pie en lo caliente y otro pie en lo frío, entonces me convierto en una persona tibia. La tibieza nos hace perder la pasión y la fortaleza para avanzar en el reino de Dios. Una persona indiferente, una persona que no le importa ya nada, no puede tener esa pasión para poder avanzar y ser un guerrero en el reino de Dios. El problema actual de la evangelización no es la hostilidad, ni los ataques de las sectas, ni la falta de recursos económicos, sino la indiferencia del pueblo de Dios. La verdadera pasión por las almas y el dolor y ante tanta maldad comienza a perderse y extinguirse de tu vida poco a poco sin que te des cuenta. Y sabes una cosa, la Biblia nos dice en Ezequiel 9:4, que cuando Dios juzgó a Jerusalén, le dijo al ángel, busca a los hombres y mujeres que están gimiendo, llorando por tanta maldad que hay. A esos ponles un sello en la frente, porque son los únicos que voy a perdonar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el verdadero cristiano es el que intercede, el que llora, oh Dios, mis hijos, padre, mi padre no se salva, oh Dios, mi esposo, oh Dios, mis vecinos, si no hay en nosotros ese dolor, esa solicitud por orar, por interceder, por ponerme en la brecha, entonces soy un cristiano tibio. Los calientes son las personas vivas espiritualmente que poseen el fervor y la pasión del Espíritu Santo. Los fríos son los que han rechazado a Cristo. El Evangelio no les hizo efecto, los dejó sin conmoverse, nunca tuvieron respuesta espiritual, no tuvieron interés en Cristo, pero vienen a la iglesia, pero jamás han ganado un alma, jamás han predicado el Evangelio, jamás han sentido la pasión de orar por nadie, y los tibios no entran en ninguna de estas categorías. Son personas que profesan conocer a Cristo y asisten a la iglesia como los fariseos. Los tibios solo se contentan con una religiosidad externa como los hipócritas. Cuando nosotros vemos esta verdad en Mateo 7, versículo 22 al 23, Cristo dijo que el día vendría cuando muchos le iban a decir, Señor, Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Vean ustedes que este grupo de personas se identifican porque usaron el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús profetizaron. En el nombre de Jesús echaron demonios. Y en el nombre de Jesús hicieron milagros. Son 3 fenómenos sobrenaturales. ¿De qué nos habla esto? Que no todos los que echan demonios y no todos los que profetizan y no todos los que hacen milagros lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Hay otro poder que dice la Biblia que viene del infierno, y hay muchas personas que sanan, hay muchas personas que hacen milagros, hay muchas personas que doblan cucharitas, hay muchas personas que hacen visiones, hay muchas cosas que hacen magia y no necesariamente son hechas por Dios. Hay otro poder espiritual satánico que opera detrás de ellas. Entonces les declararé, contesta Cristo, nunca los conocí. En 1 Corintios 8:3 dice la Biblia que Él conoce a los que son suyos, igual en 2 Timoteo 2:14. En Juan 10 dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Este grupo no eran salvos. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es interesante para terminar, es la palabra griega anomia, maldad, anomia, que significa en contra de la ley. Son las personas rebeldes, que nunca quisieron venir al consejo del Eterno. En Proverbios 1:25 en adelante dice la Biblia, por cuanto desechaste mi sabiduría y mi consejo no quisiste, me llamarás de mañana y no responderé. Me buscarás y no me encontrarás. Pero todos aquellos que se alejan de mí se endurecerán. Mas el que me obedece y se acerca a mí, habitará tranquilamente y confiado, sin temor en la vida, de que nunca le vaya a pasar nada malo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En esta mañana, si hay algo de chispa de Dios en tu vida, arrepiéntete. En esta mañana, examínate sincera, honesta e íntegramente delante de la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia. Y si en tu vida hay tibieza, indiferencia, apatía, negligencia espiritual, pídele perdón a Dios. Y pídele con todo tu corazón en esta noche que incendie, que provoque un incendio dentro de tu alma, que te conviertas en una antorcha, que seas una persona celosa de Dios, celosa por ganar las almas, celosa por hablar de Cristo, con un amor y una misericordia y compasión por todos los seres humanos, para que tú puedas en aquel día decirle, Señor, Señor, y Él te pueda contestar, entra, bendito de mi Padre. Oremos. Yo soy el Amén, el principio y el final, el Alfa y el Omega, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el pan que descendió del cielo, el camino, la verdad, la vida, la resurrección. Yo soy todo, dice el Señor, todo lo que tú necesitas. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Tú no necesitas ninguna otra cosa en tu vida, nada más que a mí. Y si pones tus ojos en cualquier otra persona, en cualquier otra necesidad que tú creas que va a arreglar tu vida, has convertido eso en un ídolo. Soy yo tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Todo aquel que vive cerca de Dios, Él lo guardará en perfecta paz. Por cuanto en mí has confiado, dice el Señor, yo también te guardaré. Te sacaré de tu pozo de la desesperación. Pondré tus pasos en alto, pero no pongas los ojos, ni la confianza, ni la esperanza en ningún hombre, en ninguna cosa de este mundo, para que no te vuelvas un idólatra. Ven a mí, la fortaleza de los siglos. Confía en mí, tu roca y tu castillo. Yo soy tu luz, yo soy tu salvación. Yo, dice el Señor. El temor saldrá de tu vida. La incertidumbre no te asolará, porque has reconocido que solamente confiando en mí tendrás ánimo y fuerzas para vivir. En esta noche, en este momento, todos ustedes también a través de la televisión, arrepiéntanse de sus vidas de indiferencia. Arrepiéntete de vivir solo para ti, preocupado por ti,
por tus intereses, por tu vida, por tu futuro, tu negocio, tu familia, tu felicidad. Jesús vino al mundo a decirnos, ya no viva nadie para sí mismo. Yo vine a servirlos. Yo me olvidé al grado que en la cruz ni siquiera pensé en mi dolor. En la cruz Él gritó y le dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen.